Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Beatriz Pineda Cruz. Soy aspirante a cursar la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud. Este es mi informe final. El tema elegido fue calidad médica. Vamos a ver la presentación. La calidad médica busca garantizar los servicios de salud, humanizar la asistencia y ofrecer servicios de mayor calidad. Según el reporte de estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud, México 2016 se encuentra en una situación crítica. Es de ahí donde sale mi interés por el tema, ya que el sector salud es un sector fundamental para la sociedad, la economía y el empleo. El objetivo general de nuestra investigación fue conocer la calidad de atención hacia los pacientes en todo momento, cómo es desde que llegan a la institución hasta el momento en el que ellos salen, cuál es la expectativa que se llevan de dicha atención. Los objetivos específicos fue evaluar la atención humana, el uso adecuado de los recursos médicos, el personal capacitado y la satisfacción del usuario. Como repito, ¿qué expectativa se llevan de dicho servicio? Para ello, elaboramos un plan de trabajo que podemos observar en la pantalla. Recopilamos información documental. ¿De dónde nace la calidad médica? ¿Cuáles son los pilares? ¿Y cómo es que se lleva en práctica? Una vez tenido esta información, pasamos al trabajo de campo, donde pudimos observar cuáles son las principales problemáticas dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas. Elaboramos 2 entrevistas, de las cuales veremos un poco más adelante. Y es de ahí donde podemos sacar las conclusiones y tener el resultado de nuestra siguiente investigación. ¿Cuáles son los antecedentes? En 1960, principios de 1970, surge la Teoría General de Salud, que busca reforzar la capacidad de los servicios y dar una explicación de lo que se realiza con el personal médico, la tecnología y los servicios que se llevan a cabo. Una vez hecho este documento, empiezan a existir diferentes modificaciones dentro de ellos. Como podemos observar en la pantalla, de 1990 hasta el 94, se buscaron estrategias para la investigación del Sistema Nacional de Salud. En 1987 se realiza y se presenta como un documento oficial normativo para las instituciones del sector salud, el documento llamado Base para la Evaluación de Calidad de Atención en las Unidades Médicas del Sector Salud. No obstante, se siguieron realizando distintos cambios. En 1989 se integra el Grupo Básico Interinstitucional de la Evaluación, donde de ahí se realizan 2 cuadros. Uno se realizó, que fue el cuadro básico de indicadores para la evaluación de los servicios de salud, y el otro, la evaluación de calidad médica. Es hasta 1986 donde se presenta el primer documento llamado Evaluación de la calidad de la atención médica del IMSS. Y es ahí donde se busca incorporar la satisfacción del usuario al grupo de indicadores. En 1987, la Subdirección General Médica realiza una revisión de las aportaciones y toma lo mejor y empieza a hacer una depuración de lo que ya no es necesario. Y hasta hoy en día es el documento oficial que se lleva en la normatividad. Para entender todo este tema, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es la salud? La salud es un complemento físico, mental y social para nuestro medio existencial. Y la calidad médica es un conjunto de conocimientos médicos, tecnología, atención humana y un ambiente confortable para brindar adecuadamente los servicios de salud. Existen 4 factores de salud, que son la genética, el ambiente, los servicios de salud y el comportamiento humano. Y de la misma forma, existen
4 pilares esenciales para brindar una atención de calidad. Una es la estructura, donde hablamos de lo que son los equipos médicos, mobiliario, instrumental, la satisfacción del usuario, donde hablamos de cumplir las necesidades y las expectativas de nuestro paciente, la eficiencia médica, que es en base a la buena administración de los servicios médicos y otorgar una atención adecuada, y la satisfacción del prestador de servicios, que tenga los insumos suficientes para brindar una atención que se ha tomado en cuenta y reconocer logros o metas alcanzadas. Esta fue nuestra bitácora de investigación, nuestro trabajo de campo. El día 13 de agosto del año presente realicé dos visitas a instituciones públicas y privadas. En la institución pública nos pudimos dar cuenta de que la atención es muy diferente a la que se da en una institución privada. Empezando por las diferencias, cuando yo llegué a dicha institución, la forma de recibir al, a, la, a los pacientes es muy diferente, ya que dentro de la institución pública ingresé en este caso, a la institución, a las instalaciones, y no recibí atención de parte de las personas encargadas de la recepción. En cambio, en la institución privada, no pasaron ni 15 minutos cuando ya había una persona preguntándome si necesitaba algo o si podía ayudarme en algo. También en el caso de la institución pública, pude observar que habían muchas personas esperando pasar a los servicios y poco personal que brindara la atención. En cambio, en la institución privada me pude dar cuenta de que es más el personal para brindar la atención que en sí los pacientes. Y dentro de toda mi investigación pude llegar a la conclusión de que en las instituciones públicas existe mucha demanda de servicios y existe poco personal para brindar dichos servicios. No hay información clara, tampoco atención humana ni la atención médica. También pude observar que el tiempo de espera entre la institución pública y la institución privada es muy diferente, ya que en la institución pública los tiempos de espera son muy largos, tanto como para obtener algún servicio como para pasar con un médico familiar, entre otras. En cambio, en una institución privada, el tiempo de espera no es tanto, pero no existen prioridades médicas. Y en una institución pública siempre hay gente. En una institución privada, a pesar de que hay más acceso a los servicios, la mayoría de la gente no cuenta con los suficientes recursos como para acudir a una de ellas. Después de realizar la investigación, pude llegar a realizar una encuesta, una entrevista. Como podemos ver en la pantalla, se realizaron 2 entrevistas. La primera entrevista se realizó a un encargado de la atención médica. En este caso fue un supervisor quien nos atendió, de nombre Víctor Núñez. Y la segunda entrevista se realizó a una paciente de una institución pública. La paciente se llamaba Graciela Sánchez. Las preguntas que se le realizaron al prestador de servicios fueron si conocía qué era la calidad médica, si sabía cuáles eran los pilares, cuáles eran las principales problemáticas dentro de su institución, si había algún documento que nos ayudara a saber cuáles eran las primordiales
y cuáles no tenían tanta demanda, y si existía algún, algún plan de trabajo para, para resolver dichos problemas. Si pasamos de este lado, podemos ver que las preguntas que se le realizaron a la paciente no fueron tan complejas como al prestador de servicios. A la paciente se le preguntó cuáles eran las diferencias y qué mejoras podría tener la institución pública, cómo había sido el trato que había recibido y si estaba conforme con ello o podía haber alguna mejora. Todas estas preguntas las pueden encontrar en mi blog para más a fondo. La encuesta número 2 se realizó a 10 personas. Aquí podemos ver las gráficas. En la primera gráfica podemos observar que se realizó a 7 derechohabientes y a 3 trabajadores. Que la mayoría de las personas son mayores de 40 y menores de 60 años. Fueron los que nos ayudaron a contestar la encuesta. La mayoría de las personas cree que el servicio podría mejorar. No es el adecuado, pero tampoco es tan malo. Como podemos ver en la siguiente gráfica, la mayoría de las personas acuden al servicio de médico familiar. Son pocas las que acuden a dental o a análisis clínicos. Y como podemos ver en esta gráfica, la mayoría de las personas cree que el tiempo de espera para recibir la atención médica es malo. Ese es uno de los problemas, de las problemáticas que tiene la calidad médica, en este caso la atención, porque es de ahí donde los pacientes empiezan a tener una mala perspectiva del servicio. Se les preguntó cómo calificarían el servicio humano del que brinda la institución. 4 personas nos comentaron que el servicio era agradable, que las personas que las habían atendido habían sido amables y habían dado indicaciones y respuestas muy buenas. 3 personas de ellas nos comentaban que puede mejorar, que a pesar de que el servicio es agradable, hay cosas que faltan aún. Y otras 3 nos comentan que el servicio es pésimo. No existe información clara, ni tampoco la atención humana que debe de tener. En esta gráfica me llama la atención porque de 10 personas que se entrevistaron, 6 de ellas comentan que la atención no es lo suficiente agradable. Y esto también afecta porque afecta nuestra perspectiva hacia el paciente. Y muchas veces de aquí se empiezan a generar las quejas. Cuando un paciente es atendido de forma correcta, a pesar de que no se tenga el servicio, teniendo una atención humana puede cambiar mucho la perspectiva de un paciente. Y de ahí pasamos a la siguiente gráfica. ¿Se encuentra conforme con la funcionalidad de los equipos? De esta gráfica, 4 personas nos contestaron que sí estaban conformes. Pero 6 de las personas contestaron no. Así que podemos pasar a la siguiente pregunta. En caso de contestar no, ¿por cuáles de las siguientes razones no se encuentra conforme? 4 personas de ellas nos comentaban que los equipos no funcionan. Un 30% nos comenta que el equipo es incómodo, ruidoso o incluso hasta viejo, como lo podemos ver en la gráfica donde nos comentan que es un 10%. Y el otro 20% nos comenta que no se encuentra en condiciones higiénicas. Uno de los pacientes nos comentaba que el equipo donde se realizó su estudio
estaba sucio y que eso es algo principal sobre una institución de salud. Y eso no puede estar permitido dentro de las instituciones de salud. Preguntamos si estaban conformes con el personal a cargo de realizar dichos servicios. La mayoría de las personas nos contestaba que sí. Las 4 personas que contestaron que no nos comentaban que fue porque el personal no está capacitado, hay poco personal y y las demás personas nos comentaban también que porque había personal sin actitud de servicio. El otro 20% nos comentaba que el personal es bueno, pero lo único que le falta es saber atender a las personas. No son groseros, pero tampoco tienen lo suficiente como para estar en el puesto. Con esto llegamos a la conclusión. La alta demanda de los servicios de salud exige una atención médica de calidad. En una institución pública no se dan abasto con tanta gente. Los recursos, los insumos e incluso el personal capacitado para atender dichos servicios es escaso y los recursos económicos no son muy buenos. En cambio, en una institución pública, la atención es muchísimo mejor, pero no está al alcance de todos. Un elemento aquí que sería clave para la mejora de los servicios, yo considero que es la atención. Pude observar que me tocó ver un caso donde pude observar que un paciente se molestó porque no tenían el servicio. Entonces el personal autorizado se acercó a él y le explicó la situación de manera tranquila y eso ayudó a que el paciente entendiera las cosas. Considero yo que es de ese modo de donde podemos obtener una mejor calificación sobre la atención médica y podríamos mejorar. Hoy en día, además de que el servicio médico no es el adecuado, los indicadores son muy bajos todavía. Y todo esto se puede solucionar. Solamente hay que aprender a tener una buena administración de recursos y saber tener la atención humana ideal. Y con esto llegamos al final del tema. Espero que les haya gustado y que la información haya sido la correcta. Podemos pasar con esto a las bibliografías de donde sacamos toda la información. Todo esto está publicado en mi blog. Espero les haya gustado mucho. Y esto es todo. Muchísimas gracias.